Lo que tengo en la mano es un metal que nos acompañó desde el nacimiento de nuestra civilización. Empezó adornando los objetos más preciados, para acabar moldeando el destino de imperios enteros. Lo puedes encontrar en las primeras herramientas de nuestros antepasados, en las grandes estructuras y armas de la Edad Media, y en los dispositivos que hacen que estés viendo este vídeo. Se trata de un elemento que lleva 10.000 años al servicio de la humanidad. Hoy, en Ponte Bata, el metal que forjó imperios, el cobre. Es curioso porque estamos hablando de un metal que junto con el oro y la plata es el más antiguo que conoce nuestra especie. Desde América hasta Asia, pasando por Europa y el Medio Oriente, encontramos rastros de civilizaciones que ya usaban el cobre hace casi 10.000 años. Lo extraño aquí es que para tratarse del primer metal que descubrimos, se encuentra en la corteza terrestre en una concentración del 0,006%. Aunque otros metales eran infinitamente más abundantes, nuestro protagonista posee una cualidad que lo hacía perfecto para ser descubierto. El cobre es uno de los pocos metales de la tabla periódica que se puede hallar en estado puro en la naturaleza, sin estar combinado con otros elementos. A esto se le llama forma nativa, y en el caso del cobre se puede encontrar en cantidades bastante generosas. De esta forma, con los cristales del metal creciendo alrededor de la roca. No es de extrañar que este metal llamara la atención del ser humano de la Edad de Piedra. Era brillante, con un bonito tono rojizo y sobre todo maleable. Así, el cobre nativo podía machacarse con un simple martillo, convirtiéndolo en láminas para luego darles la forma deseada, joyas, ornamentos y hasta hojas de cuchillos. El principal problema de usar únicamente cobre nativo era que resultaba bastante limitado. El metal era útil, sí, pero también bastante escaso. Solo aquellas zonas del mundo antiguo con la suerte de contar con cobre nativo en su territorio podían disfrutar de él, y nadie quería compartir tan preciado metal. Para el ser humano del octavo milenio antes de Cristo, el cobre era un metal de lujo, comparable al oro y la plata. Pero la situación estaba a punto de cambiar con el descubrimiento de una de las técnicas más importantes de la historia humana: la metalurgia. No se sabe exactamente cómo ocurrió, puede que fuera un accidente o puede que surgiera fruto de la curiosidad y la exploración, pero lo cierto es que en torno al sexto milenio ya aparecieron las primeras civilizaciones que desarrollaron la metalurgia. Para el segundo milenio ya estaba en China y parece que surgió de forma independiente en América del Sur y Central en torno al primer milenio. La fundición del cobre permitió hacer cualquier cosa con él. Armas, herramientas, utensilios, ya no requerían horas y horas de martillado frío. Pronto descubriríamos también que ciertas rocas con colores verdosos o azulados, como esta malaquita, contenían el preciado cobre. Con la ayuda de un poco de carbón y del calor de un horno podemos liberar este metal de muchísimas rocas de nuestro entorno. Cada vez más lugares del mundo antiguo dejaban las herramientas de piedra a un lado y abrazaban una nueva era de fragua, calor y metal fundido. La edad del cobre había comenzado. El cobre era en efecto un buen metal, tenía un punto de fusión bajo, similar al del oro y la plata, era resistente a la corrosión y no era extremadamente pesado. Además poseía ciertas características que lo hacían un metal ideal para manipular. Por un lado era maleable, lo que permitía hacer planchas con él. Por el otro era dúctil, lo que significa que podías hacer de forma sencilla hilos de este metal sin que se rompiera. Dichas características, sin embargo, también suponían un problema. Las herramientas de cobre, en especial las armas, solían deformarse fácilmente, teniendo que arreglarlas o volverlas a forjar después de varios usos. El cobre necesitaba un aliado que lo reforjara, que lo convirtiera en el metal que iba a sacudir el mundo para siempre. Y no tardamos mucho en descubrir quién era ese aliado. Esto que tengo en mi mano es estaño. Lo descubrimos en algún momento de la edad del cobre. Se trataba de un metal abundante, que se fundía muy fácilmente, a solo 232 grados Celsius, y que era dúctil y maleable como el cobre, pero también era extremadamente blando. Pocas utilidades tenía para el hombre del quinto milenio. Nadie esperaba que de la unión entre este metal tan débil y el cobre surgiría uno de los materiales más duros conocidos por el mundo antiguo. De nuevo no sabemos exactamente cómo ocurrió, pero en algún momento del cuarto milenio, en Mesopotamia, la actual Irak, alguien estaría trabajando con minerales que contenían tanto cobre como estaño en un horno. Imaginó que esperaba que el resultado fuera un bonito lingote de cobre como este. Sin embargo, al enfriarse, el metal no parecía cobre. Había descubierto la mezcla que iba a forjar civilizaciones enteras y cambiar el rumbo de la historia del ser humano.
Nosotros hemos querido replicar esta mezcla, evidentemente sin recurrir a los minerales, que para algo vivimos en el siglo XXI. Usaremos directamente los metales, fundiéndolos con la ayuda de este bonito horno. Vamos a poner dentro el cobre, encendemos y a esperar aproximadamente unos 40 minutos. Cuando el cobre haya alcanzado los 1100 grados y esté totalmente fundido, añadiremos un poco de estaño. La proporción que hemos usado es 88% cobre, 12% estaño. Ahora removemos bien y listo. Antes de echar el metal, primero vamos a calentar bien estos moldes de grafito, así evitaremos una explosión de vapor. Ahora vamos a agarrar con cuidado este grisol de grafito y echamos nuestro preciado metal líquido. ¿A qué mola? Este es el resultado. El cobre y el estaño se han unido para producir un nuevo metal, mucho más duro y resistente, aunque la verdad con un poco de escoria. Resulta que el estaño que me vendieron no era tan puro como decían. Igualmente se puede apreciar muy bien el resultado, un nuevo metal que resonaría en las batallas de los siguientes milenios. La humanidad había entrado en una nueva era, la Edad del Bronce. El bronce era perfecto. Durante casi 3000 años el cobre y por ende el bronce fueron los metales que dominaron el mundo antiguo. Se usó en toda clase de armas, pesos, medidas, tuberías, utensilios, vigas, espejos, cuchillas y hasta joyas y estatuas. No exagero si digo que esta mezcla fue un salto evolutivo en nuestra especie. Algunos historiadores se refieren a ella como la revolución de los productos secundarios. Las herramientas de bronce nos permitieron aprovechar mejor la fuerza de los animales y los productos derivados del mismo. La ganadería empezaba a diversificarse y especializarse. El bronce desde luego iba a forjar una nueva era, pero también era necesario acompañarlo de ciertos conocimientos. Sería el nacimiento de las matemáticas o de la ingeniería, y aunque este conocimiento estaba limitado, hoy en día es muy fácil aprenderlas con un simple clic, gracias al patrocinador del vídeo de hoy, Brilliant. Esta plataforma es genial para aprender tú mismo matemáticas, física, ingeniería o ciencia de datos, usando simplemente el móvil o el ordenador. Lo que me gusta de Brilliant es que sus lecciones son con un enfoque diferente, centrado en diferentes cursos interactivos, como si fueran pequeños minijuegos, para aprender de una forma más amena y eficiente. Estas lecciones además vienen en pequeñas dosis, perfectas tanto para aquellos con poco tiempo o los que tienen mucha disponibilidad. A mí me ha ayudado a tener un hábito de estudio y aprendizaje, especialmente en aquellos ratos muertos en los que puedo estar simplemente haciendo scroll con el móvil sin parar, como por ejemplo cuando hace poco estuve en Francia. Los cursos de Brilliant me amenizaron el viaje en tren. Especialmente recomiendo el curso de matemáticas, ideal para aprender matemáticas a cualquier nivel, con cursos de álgebra, geometría o cálculo, centrándose en aquellos conceptos más útiles, los cuales aumentarán tu capacidad para resolver problemas espaciales y visuales, y además te permitirán construir y usar fórmulas para resolver problemas reales en tu día a día. Si tú también quieres mejorar tus habilidades y sobre todo disfrutar aprendiendo, tienes 30 días gratis usando el enlace brilliant.org/reaccionexplota o escaneando el código QR o con el link en la descripción. Además también obtendrás un 20% de descuento en tu suscripción anual. Recuerda que patrocinios como el de Brilliant hacen posible estos vídeos y los experimentos que vas a ver. Muchas gracias a Brilliant por patrocinar este vídeo. Uno de los campos donde más afectó la revolución del bronce fue en el comercio. Las civilizaciones del mundo antiguo empezaban a comerciar con cobre y demás bienes entre ellas. De hecho, la reclamación más antigua de la que tenemos registro está relacionada con este metal. Se trata de la ya famosa queja a Ea-Nasir, un comerciante de Uruk, ciudad de la antigua Mesopotamia. La reclamación la escribe un hombre llamado Nani, en la cual se queja de la mala calidad de los lingotes de cobre que Ea-Nasir le ha vendido y por el mal trato que le dio a su mensajero. Está escrita en cuneiforme en una tablilla de barro y tiene aproximadamente 3700 años. Me encanta porque la forma en la que está escrita la queja ha convertido a Ea-Nasir en un meme de internet. El comercio estaba tan íntimamente vinculado al cobre y por ende al bronce que los nombres de estos metales han surgido a raíz de él. En griego se usaba la palabra calcos y en latín aeneus para llamar indistinguiblemente al cobre y al bronce. No obstante, en la época en la que Grecia y Roma convivían, existía una zona del Mediterráneo de donde salía el mejor cobre de la Edad del Bronce, la isla de Chipre. Esta isla tenía uno de los mayores yacimientos del metal del mundo antiguo, con montañas llenas de tierra con ese color verdoso característico de los minerales de cobre. Los romanos llamaban a la isla Cyprium y se referían al metal de allí como Aes Cyprium, que significa literalmente de Chipre. Pronto la palabra derivaría en cuprum y nos llegaría a nosotros como cobre, y de ahí su símbolo químico
Q. Lo mismo ocurrió con la palabra bronce, pero mucho más tarde. En la Edad Media, la ciudad italiana de Brindisi era conocida por la excepcional calidad del bronce que producía. La ciudad se llamaba Brentesium en latín medieval, y probablemente de ahí surgió la palabra bronce. Me encanta porque es lo mismo que nos pasa en la actualidad con algunos productos comerciales. Nosotros usamos la palabra Kleenex para referirnos a los pañuelos desechables de papel, por una famosa marca. Lo mismo pasa cuando nos referimos al papel de aluminio como papel albal. O como me indicaron muchos seguidores en el vídeo del cloro, en algunas zonas de Latinoamérica usan la palabra lavandina para referirse a la lejía. No tardaríamos en descubrir que el cobre era un metal ideal para combinarse, para mezclarse con otros metales, como el estaño, el arsénico o el oro. A estas uniones de metales se las empezó a conocer como aleaciones, que viene del latín aligare, unir, mezclar o atar. Además del bronce, otra de las aleaciones más famosas del mundo antiguo que podían obtenerse con cobre fue el latón, descubierta en tiempos de la antigua Roma y que consistía en una mezcla de cobre y zinc. Lo bueno es que esta aleación no necesita horno, se puede hacer con material básico de laboratorio con un sencillo experimento químico. Solo necesitamos una moneda de cobre y un poco de zinc. Primero pondremos agua caliente en un vaso de precipitados, agregamos un poco de sosa cáustica y de zinc. Ahora metemos las monedas y listo. Enseguida comienza una reacción química que deposita el zinc encima de nuestras monedas y como resultado al cabo de un tiempo tienen este precioso aspecto plateado. Ahora simplemente tenemos que acercar nuestras monedas a una fuente de calor con un mechero Bunsen y voilà, se han vuelto doradas, cubiertas de una fina capa de latón. Este metal se ha usado durante mucho tiempo para hacer toda clase de utensilios, pero probablemente donde más lo vayas a ver es en los instrumentos musicales. Toda la familia conocida como viento metal está compuesta de latón. El cobre y sus aleaciones fueron durante milenios los reyes de los metales, extendiéndose por todo el mundo antiguo. Las batallas en las que participaron armas de bronce fueron innumerables. Imperios y ciudades enteras fueron arrasadas con la ayuda de este metal. Pero ningún rey gobierna para siempre. Y es que la metalurgia trajo consigo un nuevo contrincante, que terminaría por arrebatarle la corona a nuestro protagonista. Un metal más resistente, más duradero e infinitamente más abundante. Había comenzado la Edad del Hierro. Este metal merece su propio capítulo en la serie Elemental. Lo importante ahora es que a medida que su uso se fue extendiendo por el mundo, el del cobre empezó a bajar. El hierro era infinitamente mejor en todos los aspectos, lo que convirtió al cobre y por ende al bronce en un metal de segunda. Sus usos se vieron cada vez más limitados, relegándolo a un simple sustituto allí donde el hierro no llegaba. El cobre solo se mantendría relevante en la Edad del Hierro como moneda, un uso que el Imperio Romano popularizó y extendió por todo el mundo. Tras milenios enteros siendo el metal que había visto civilizaciones e imperios nacer y caer en el olvido, la edad dorada del cobre y del bronce había terminado. Durante los siglos siguientes, ya en la Edad Media, lo cierto es que el cobre quedó bastante olvidado. El hierro lo había relegado por completo, en especial en la guerra. Solo sus aleaciones encontraban algún uso, en la elaboración de estructuras gigantescas como estatuas, campanarios, candelabros y portones. Como moneda también ganaba algunos usos rituales, siendo habitual enterrar a algunos muertos con ella. En 2005, por ejemplo, se descubrió en una tumba la mano momificada de un bebé del siglo XII que sostenía una moneda de cobre. Este metal había impedido a las bacterias que atacaran la mano, evitando que se descompusiera como el resto del cuerpo. El cobre tiene propiedades antibacterianas y algicidas. Hoy en día se usan sales de este metal para acabar con las algas en las piscinas. Esto, por cierto, sale en Doctor Stone, uno de mis animes favoritos. En los primeros capítulos, Senku y los demás protagonistas encuentran un Buda de bronce, totalmente aislado en medio del bosque. El cobre había impedido que la maleza creciera alrededor de él. Estos serían los usos del cobre y sus aleaciones hasta más o menos el año 1350, cuando del lejano oriente llegó una nueva revolución militar, la pólvora negra. Tengo un video entero dedicado a cómo esta mezcla cambió la historia. Lo importante ahora es que los diferentes reinos y países del mundo necesitaban la pólvora si querían estar en la vanguardia tecnológica y militar. Y para usarla necesitaban una cosa: cañones. Muchos cañones. Recientemente estuvimos Rocky, el editor del canal, y yo en París grabando un vídeo muy especial que publicaremos en diciembre. Les dejo por aquí una pista. En uno de los días libres visitamos el Museo de la Armada Francesa. Allí conservaban una impresionante colección de bombardas y cañones con siglos de antigüedad. Todas esas armas tenían algo en común: estaban hechas de bronce. Esta maravilla de bombarda es la más grande que ha llegado a nuestros días. Data del siglo XV y pesa 3.325 kilos. La munición que lanzaba pesa cerca de 300. Recomiendo a todo el que vaya a París visitar este museo. Ya en la propia entrada puedes encontrar un patio lleno de cañones de diversas
esas épocas. Hay un motivo por el que los cañones se hacían de bronce. Solo esta aleación puede aguantar la inmensa energía que liberaba la pólvora al explotar. El hierro era más barato, sí, pero también bastante más débil. Para que aguantaran los cañones de hierro tenían que ser mucho más gruesos y por lo tanto más pesados. Una clara desventaja cuando estas armas se tenían que mover por tierra o por mar. Desde la caída de Constantinopla, las guerras napoleónicas o las batallas navales del Caribe, el cobre se hallaba ahí detrás y estuvo ahí hasta 1860, cuando el acero lo sustituyó, pero la historia del cobre aún no había acabado. En esa misma época se estaba gestando la mayor revolución tecnológica que se ha visto nunca, la revolución eléctrica. El cobre posee una propiedad ignorada durante milenios, que pronto sería explotada a lo largo del siglo XIX. Era uno de los mejores conductores que existen, solo superado por la plata. Conduce de forma muy buena tanto la electricidad como el calor. Esto último te lo puedo mostrar con un simple cubito de hielo. Voy a poner uno sobre los diferentes metales que tengo por aquí: cobre, plomo y hierro. Fíjate lo rápido que se derrite encima de nuestro protagonista. Con esta propiedad, varios científicos e inventores iban a cambiar el mundo para siempre. Michael Faraday, en 1831, inventa el transformador eléctrico. En 1866 instala por fin el primer cable de telégrafo atlántico, uniendo por primera vez Europa y América. 10 años más tarde, Alexander Graham Bell inventa el teléfono, un instrumento que iba a revolucionar las comunicaciones globales. En 1879, Thomas Alva Edison patenta su mayor invento, la bombilla incandescente. El mundo se asomaba a una nueva era, de luz, de comunicaciones instantáneas y de ondas yendo por el aire, todo ello impulsado por el cobre. La revolución ha convertido al cobre en el tercer metal más producido cada año, solo por debajo del hierro y el aluminio. Se calcula que una persona nacida en 2008 llegará a usar a lo largo de toda su vida casi 600 kilos de este metal. Y es que este metal está en todas partes. Ahora mismo cientos y cientos de metros de cobre rodean las paredes de la facultad donde me encuentro, haciendo posible que los focos, las luces y la cámara estén encendidos. Pero también el cobre pasa diario por tus manos. Las monedas de medio mundo contienen una buena cantidad de este metal. El peso mexicano es un 92% cobre y en Europa las monedas de céntimo están recubiertas de este metal. Usamos también una aleación de cobre, aluminio y zinc, conocida como oro nórdico, para nuestras monedas de 10, 20 y 50 céntimos. En los próximos días subiré un short haciendo esta aleación con mi nuevo horno, así que dale a la campanita y suscríbete al canal para no perdértelo. A nivel químico, el cobre también es una molécula muy interesante. Algunos seres vivos como los pulpos o los crustáceos usan proteínas con cobre en vez de hierro para transportar el oxígeno. Como resultado tienen la sangre de color azul. Y es que una característica de muchos compuestos de cobre son sus colores azules y verdosos, como el cloruro de cobre o el sulfato de cobre. Incluso la llama de cobre es azul verdosa. Como te enseñé en un anterior vídeo, este metal está detrás del color verde en los fuegos artificiales. En la industria, el cobre también tiene usos muy interesantes, más allá de ser un buen conductor del calor y la electricidad. Como muchos metales que están cerca de él en la tabla periódica, el cobre es un catalizador, lo que significa que puede provocar o acelerar reacciones químicas. Fíjate atentamente. Voy a poner un poco de acetona en esta cápsula. La acetona es muy inflamable y reacciona con el oxígeno liberando mucho calor. Para que reaccione, sin embargo, tengo que darle un pequeño empujón, o lo que es lo mismo, encenderlo. Ahora estamos viendo la acetona y el oxígeno reaccionar de forma violenta y descontrolada, produciendo fuego. Sin embargo, con la ayuda del cobre puedo repetir esta reacción de forma mucho más controlada y sin fuego. Simplemente pongo cerca de la acetona un poco de cobre, como por ejemplo este anillo, el cual he calentado previamente con un soplete. Lo meto y... increíble, ¿verdad? La misma reacción química ahora está ocurriendo gracias al cobre y de forma mucho más controlada. Mientras haya acetona dentro, el cobre seguirá brillando sin parar. Este es el poder del que ha sido nuestro aliado durante casi 10 milenios. Desde las primeras joyas, herramientas y armas que forjaron el destino de los antiguos imperios, hasta los cables eléctricos que hoy conectan cada rincón de nuestro mundo, el cobre ha sido un compañero fiel de la humanidad. 10.000 años siendo testigo y hasta protagonista de nuestras mayores hazañas. Las primeras ciudades con sus hornos, la invención de la escritura y el comercio, la revolución industrial o hasta la llegada del hombre a la luna. Pocos metales pueden decir que nos han ayudado tanto. Ahora, cuando uses el móvil, manejes monedas o simplemente enciendas la luz, sabrás que detrás está un metal tan importante para nosotros. Mola, ¿eh? Parece mentira que este metal lleve 10.000 años con nosotros. Una prueba del poder de la química y los elementos para impulsar a nuestra especie. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Algo que quieras añadir o comentar?
te estaré leyendo en la caja de los comentarios. Por cierto, hace unos días estuve de invitado en el podcast de Wild Project, donde el grandísimo Jordi Wild se quedó alucinado con muchos de los experimentos e historias que le conté. Les animo a verlo. Todos me están diciendo que el programa se les quedó corto, y eso que dura 5 horas. Ya he hablado con Jordi para volver en un futuro. Esto no hubiera sido posible sin toda la ayuda que me están dando, compartiendo los vídeos, dándole like, suscribiéndose al canal, especialmente a toda esa gente que me apoya este Patreon y los miembros del canal. Gracias por apoyarnos en esta aventura. Recuerden también que si quieren apoyarnos de otra forma, tengo una tienda del canal, donde vendo algunos elementos de la tabla periódica para coleccionistas. Dentro de poco también empezaremos a vender el cobre. Los beneficios de la misma irán para ayudar a este proyecto. En el siguiente vídeo se viene una de las historias más interesantes relacionadas con un metal muy antiguo. ¿Sabéis de qué metal estoy hablando? Y recuerda, ponte bata. Nos vemos en el próximo vídeo.